Bueno, y la idea del webinar es ver la importancia de presentar las declaraciones juradas a tiempo, porque siempre existió esto de las multas automáticas en el 931, pero aumentó significativamente el importe, ¿sí? Ya no son más 400 pesos, que antes no significaba nada, ahora pasó a 440.000 pesos, que bueno, aumentó mucho. Entonces es ver eso, la importancia de presentar todo a tiempo, y si no llegamos a presentar, bueno, ver si podemos hacer algo, ver si podemos pagar el 50%. Así que bueno, le voy a dar la palabra a la contadora Tamara Zucken, que ella nos va a explicar cómo funciona todo este tema. ¿Cómo están? Bueno, gracias primero a Minproc por la invitación. Segundo, gracias Tefi por contar el final de la historia, que van a tener que pagar 440. O sea, era la crónica de una muerte anunciada. No me dejaste contar el final, pero bueno, la idea es un poquito entender que el trabajo que nosotros hacemos desde el lado del administrador, estudios contables, liquidadores de sueldos, los sistemas, es un engranaje, ¿sí? Trabajamos en conjunto. Entonces, muchas veces, si ese engranaje no encastra, terminamos en un problema fiscal. Entonces, la idea un poquito es meterlos en el tema. Vamos a compartir la presentación del día de hoy, pero la idea es meterlos en el tema de lo que son las multas por lo que nosotros llamamos infracciones a los deberes formales. ¿Qué significa esto? La obligatoriedad de tener que presentar algo al fisco. Y esto, como todo, así como está la ley 941 que regula la actividad de ustedes, acá tenemos la ley 11683, ya modificada por la ley de inocencia fiscal, y tenemos un artículo, que es el 38, que nos dice, si ustedes no presentan en tiempo y forma, la multa empieza a estar, es decir, la sanción por no haber presentado existe desde el momento al día siguiente del vencimiento, 0 horas al día siguiente del vencimiento. Vencía el 9, el 10 no la presenté, la sanción está, ¿sí? ¿Por qué? Porque la norma me dice que si yo no cumplo en tiempo y forma, existe la posibilidad de que apliquen una multa por este deber formal. Y me dicen, tenés 15 días para que esto vos lo puedas subsanar. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que este artículo, el 38, habla, como dije al principio, de la obligación de tener que presentar, es decir, agarrar, entrar a Arca y presentar la declaración jurada, no sé, el 931. Si tienen un consorcio inscripto en IVA, presentar el IVA. Tienen consorcios donde les practican retenciones a la empresa de limpieza y de seguridad o honorarios. Bueno, presentar las declaraciones juradas de retenciones. Presentar no es lo mismo que pagar. Lo que significa pagar el capital es un deber ya material, ¿sí? El artículo 38 habla de presentarla. Y acá Arca incorpora dentro de esta mezcolanza de articulados lo que significa para ellos una segmentación, ¿sí? Que ahora vamos a ver esto un poquito de qué se trata. Como frutillita del postre, para todos aquellos administradores que tienen consorcios con empleados, les hago un recordatorio que está por ahí escondidito, que es una resolución general que habla de las multas por mora, es decir, por haber pagado tarde el 931, ¿sí? Todo esto está a la hora en que nos intima Arca. Tenemos el 38, el artículo este, tenemos la segmentación muy desdibujada, tenemos el plazo de los 15 días y nos dicen, y ojo, que si debes algo del 931, ten en cuenta que te podemos aplicar una multa por mora. Hasta acá, cualquier cosita, pueden escribir en el chat. Pueden preguntar,
pueden frenarme, no hay ningún problema. La charla es para ustedes, así que hay que sacar el jugo. Bien, continuamos. ¿Qué sanciona el artículo 38? La omisión de haber presentado. Y el mismo artículo, fíjense, dice que no necesita un requerimiento previo. ¿Por qué? Porque es algo que el contribuyente, y ustedes como mandatarios de ese contribuyente, es algo que ustedes saben que deben hacer. Es decir, esta imposición, esta sanción que nos pone el artículo 38 dice que no necesita un requerimiento previo. Con la falta de presentación de una declaración jurada al vencimiento, está incumplido, ya tengo la sanción acá, ¿no? La tengo acá en el cuellito, ya la tengo ahí a la vista. No está impuesta, está a la vista, porque mi obligación era presentar. Bien, como dijo Steffi, antes las personas humanas tenían que pagar, si se olvidaban de presentar una declaración jurada, solamente 200 pesos. Y las personas jurídicas, que acá entran los consorcios, pagaban 400 pesos. Ahora estamos hablando significativamente mayor el monto de la multa. Es más, hay veces que la multa supera el honorario que el administrador cobra en ese consorcio. Por eso es tan importante comprender esta mecánica que está teniendo Arca para, en lo posible, evitar estas multas. Pero si tuvimos la mala suerte que la multa ya se encuentra impuesta, bueno, ver si podemos llegar a este salvataje del 50% y ver si podemos evitar de tener que pagar esos 440.000. Ahora, la norma es súper clara. Para que yo pueda acceder a esta reducción del 50%, el artículo 38 exige dos cosas. Una, que la presentación que omití, es decir, la que no presenté, lo haga, la presente y que pague la multa al 50%. ¿Sí? De esa manera, si yo presento y pago la multa al 50%, voy a poder acceder al beneficio. Pero dice el artículo, dentro de los 15 días de notificación. ¿Sí? No desde el día siguiente en que yo dejé de presentar la declaración jurada. El artículo 38 dice, tenés 15 días desde la notificación, que no es lo mismo, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? La infracción de no presentar nace al día siguiente del vencimiento. Ahora, los 15 días que yo tengo, que son días hábiles administrativos, el tema de la ley 11.683, que es la ley que es la parte tributaria, se computan días hábiles administrativos, dice que es desde la fecha de notificación. ¿Ok? Fíjense la diferencia. Ahora, la pregunta del millón, y acá es cuando voy a involucrar una charla que hubo en el Consejo de Ciencias Económicas, que estuvo personal de Arca junto con el Consejo. ¿Qué pasa si Arca no intima? ¿Por qué? El artículo mismo dice que Arca podrá intimar. Entonces, ¿y si Arca nunca intima? ¿Qué hago? ¿Pago, no pago? ¿Pago el total? ¿Pago el 50? Bueno, según la normativa, es que si no hay una notificación, o sea, una intimación a que yo pague, no hay un día uno, ¿sí? No empieza a correr ese plazo. La solución, obviamente, es apenas me doy conocimiento de que esa declaración jurada
no fue presentada, presentar y pagar el 50% de la multa. Esa sería la solución si todavía no tengo intimación desde ARCA. ¿Ok? Esto es lo que marca la norma. Lo que están hablando, lo que habla ARCA junto con el Consejo de Ciencias Económicas, es que hay que esperar a la notificación. El tema es que hay veces que la notificación, estamos ya en el casi cuarto mes desde que esto empieza a surgir, esto cambia el 2 de enero del 2026 y hay casos en donde la intimación nunca llegó, pero en el sistema de cuentas tributarias, que es un lugarcito donde los administradores pueden chequear qué está pasando con sus consorcios, aparece ya la multa aplicada por 440.000. Con esto que les digo, que hay un punto gris entre lo que está escrito por norma y la bajada de línea que hace ARCA en Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Por lo tanto, es importante comprender que si a mí no me llegó la intimación y solamente estoy queriendo regularizar lo que omití presentar, tengo que cumplir con el deber formal. Presento la declaración jurada y pago el 50% de la multa. ¿Por qué? Porque el artículo 38 no me va a exigir pago de capital de deuda, más los intereses, más toda otra cosa que pueda pasar. El artículo 38 solo me va a exigir aquello que yo debería haber hecho en lo formal, presentar, ¿sí? Pago la mitad de la multa, cumplo con el artículo 38. Ahora, si me cae la intimación no solamente agrega información de este artículo 38, reitero, presentar la declaración jurada y pagar el 50%, sino que también me exige que pague el capital que dejé de pagar y en caso de que existan, que lo más probable es que si yo tenía que pagar algo el 10 de abril, la presento hoy, bueno, voy a tener que pagar los intereses desde el 10 de abril hasta la fecha del efectivo pago. Cuando me llega esta intimación, tengo que hacer todo el conjunto, ¿sí? Tengo que leer esa intimación y tengo que ver qué me va a decir. Presente, pague en caso de corresponder, con más los intereses resarcitorios y pague dentro de los 15 días la multa que en caso de hacerlo dentro de estos 15 días, va a acceder al beneficio del 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que la intimación es la que da lugar al inicio del plazo y es la que da lugar a poder acceder al beneficio del 50%. Si no hay intimación, dice el artículo 38, presente multa y pague al 50%. En todo caso, después, lo más probable es que en el domicilio fiscal electrónico no llegue la intimación para pagar los intereses que dejé de pagar, ¿sí? Arca está bastante con el temita de que paguen aquellos intereses que están dando vueltas. Si hablamos del caso del 931, que ustedes me pueden decir, Tamara, no tenemos plata para pagar el 931 completo. Bueno, Arca en este caso va a exigir aquello que siempre exige, que es el concepto de seguridad social, es decir, el 301 y el 351, que es aportes y contribuciones. Arca no va a intimar por la obra social, Arca no va a intimar por la RT ni por el seguro colectivo de vía obligatorio. Donde tiene injerencia ARCA para poder reclamarnos es en materia de seguridad social, ¿sí?
Pero acá en la intimación es importante comprender que si nosotros ya estamos en este momento de intimación, no es solo presentar la declaración jurada y pagar el 50%. Tenemos que completar toda la intimación. Si no, no va a dar lugar, o sea, no vamos a poder tener ese 50% del beneficio. ¿Sí? Bien, ahora la pregunta es, Tamara, vos hablaste de la segmentación. Apenas empezó la charla, dijiste vamos a hablar del artículo 38, del plazo de los 15 días, una segmentación que incorpora ARCA en el medio de todo este berejunje de modificaciones de multas que hace ARCA. ¿Para qué me sirve a mí esta segmentación? Bueno. De la misma manera en que el contribuyente tiene como un reloj que empieza a correr a partir de la intimación, Arca tiene como otro reloj para que esto empiece a craquear en la parte de recordatorios que nos van a dar en el domicilio fiscal electrónico, la carga de multas en el sistema de cuentas tributarias y la intimación. ¿Qué significa esto? Arca tiene todo un sistema automatizado que es su circuito interno, que nosotros no lo vemos, lo recibimos, pero no lo vemos, que es decirnos a través del domicilio fiscal electrónico, che, me parece que el 9/31 de enero, que vencía en febrero, no lo presentaste. Bueno, ese recordatorio activa alarmas, ¿sí? En el administrador para poder ejercer el derecho a presentar y pagar la multa al 50%, ¿sí? La intimación todavía no llegó, pero yo puedo hacerlo antes de que llegue la intimación. No va a poder zafar de la multa, no existe multa cero. Lo que va a poder es acceder al beneficio del 50%. Y una vez que le llega la intimación, si no lo pagó, si en este plazo entre el recordatorio y la intimación el contribuyente no presenta la declaración jurada y no paga la multa del 50%, la intimación viene a darle un changüí de 15 días hábiles más para poder pagar esa multa al 50%. El tema es que el mismo artículo 38 dice, Arca podrá intimar o no. Después podemos hablar sobre el podrá cuando se supone que hay una ley de procedimiento, ¿no? En el fondo es como un checklist interno, legal, que debería tener ARCA para cada situación. Si el contribuyente no presenta, bueno, tiene aplicada una multa, ok. Pero si la multa no la paga dentro del plazo de, va a pagar al 100%, entonces lo voy a intimar. Todo este checklist interno que tiene Arca es su propio reloj, ¿sí? A nosotros lo que nos interesa es aprovechar la información que está en el domicilio fiscal electrónico. ¿Para qué? Para por lo menos salvar la mitad de la multa. Porque cuando el recordatorio nos llegó, significa que ya la declaración jurada no se presentó en el tiempo que correspondía presentar. Ahora, lo que yo les quiero mostrar, voy a dejar de compartir esta pantalla, voy a compartir otra para que ustedes puedan ver dónde buscar esta segmentación en Arca para cada contribuyente, para cada consorcio que ustedes tengan. Ahí se ve, Steffi, el video, ¿sí, no? Sí, Se ve. sí, se ve bien. Bien, bien. Yo entré con mi quit y mi clave, entonces puse obviamente para poder ingresar. Voy al sistema registral. Una vez que estoy en el sistema registral, cliqueo consultas, datos registrales
y voy a encontrar dentro de los datos registrales el segmento. ¿Sí? A mí me tocó segmento 3. Ahora, ustedes me van a decir, ¿qué hacemos nosotros con esta información del segmento? Bueno, en algunos casos, eh, algunos dicen que internamente hay un motivo por el cual los consorcios, no todos, están distribuidos en distintos segmentos. O sea, se supone que hay un motivo de cómo está escalonado. La realidad es que no lo sabe nadie, no hay información sobre eso, no es que Arca vino y dijo, bueno, todos los consorcios están en el segmento 3. No hay nada de todo eso. Lo que tenemos que hacer es buscar uno por uno cuál es ese segmento que me da Arca. En ese periodo, generalmente se da que desde el momento en que a mí me llega ese recordatorio, Arca me da este plazo, pero de días corridos, ¿sí? Acá no estamos en una ley de procedimiento, acá es Arca, estamos en días corridos hasta que llega supuestamente la intimación y me da estos 15 días de gracia para pagar la multa. Para que quede claro, si no presentaron, la multa está. El objetivo acá es buscar la manera de pagar el 50% de la multa que está. ¿Sí? Muchas veces confundimos la multa aplicada o automática con el hecho de que Arca ya nos dice que por no haber cumplido ya tenemos asignado una multa. Después veremos de qué monto, pero ya la multa está. Lo que tenemos que hacer es evitar, insisto, porque hay todo un tema con lo que se entiende por la segmentación, si la segmentación es el que me da la posibilidad del descuento, no. La posibilidad del descuento está en el artículo 38. Una tabla de segmentación de ARCA no va a ser quien nos dé un beneficio, ¿sí? Esto es un reloj interno que tiene ARCA. Es como que tienen a una persona así dentro de la computadora esperando a que pasen los días para decir, listo, a partir de ahora te mando la intimación, que puede o no venir. Pero para no perder la costumbre, los primeros días del año uno piensa que está todo el mundo de vacaciones, menos los estudios contables. Los estudios contables no estamos de vacaciones porque siempre todos los cambios aparecen en enero. Y para agregarle contenido, cuando sale esta ley de inocencia fiscal, dice, bueno, hagamos una cosa, porque si nosotros ponemos en marcha el sistema de aplicación de multas y notificaciones automáticas al domicilio fiscal electrónico, va a empezar a salir notas o notificaciones o recordatorios a todo el país. Entonces dijeron, quienes estén con vencimiento 2 de enero y la fecha de implementación del sistema, nos daban 20 días corridos para que esto se empiece a implementar, ¿sí? No significa que no nos aplicaban la multa, sino que no corría el reloj de Arca. El reloj del contribuyente corrió desde el momento en que dejamos de presentar, ¿ok? Lo que podíamos haber hecho es acceder al beneficio. Entonces, para Arca, la segmentación es cuando empieza el recordatorio para luego intimar. En cambio, el artículo 38 es el reloj nuestro, el del contribuyente, ¿sí? Que es hasta cuándo yo puedo regularizar con la reducción del 50%. Todo lo que es segmentación es días corridos y todo lo que es la ley de procedimiento tributario son días hábiles administrativos, ¿sí? Para que quede claro,
Arca corridos. La ley de procedimiento tributario, que es este artículo 38, 15 días hábiles administrativos. Bien, ¿por qué es importante que yo les incluya esta resolución que está pura y exclusivamente vinculada con SUS? Porque muchas veces pasa, SUS es el 931, para el que no lo conoce de esa manera, es el formulario de las cargas sociales que ustedes lo ven todos los meses cuando presentan la declaración jurada mensual. ¿Por qué es importante que yo lo incluya? Porque en la misma intimación nos hacen mención de este tema. ¿Qué significa esto? Hay una normativa que es especial para lo que es previsional, ¿sí? Lo que es seguridad social, donde nos dicen que si nosotros pagamos el 931 tarde, y hay plazos, el primero era a partir del día 11, ¿sí? Desde la fecha de vencimiento, Arca podrá meternos una multa que se llama multa por mora RG 1566. Así es como la van a ver en el sistema de cuentas tributarias. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchas veces esta multa la aplican meses más tarde. No cae automáticamente desde el momento 11 que yo pagué tarde, como puede pasar con las multas por haber presentado tarde. ¿Ok? En este caso, por eso es importante, domicilio fiscal electrónico actualizado, entrar al sistema de cuentas tributarias, porque estas multas aparecen y ahí quedan. El problema de estas multas es que a su vez tienen intereses y las pago tarde. Entonces, ¿es el famoso no se podría pagar interés sobre interés? No, porque lo que se debe de capital por esta multa no es interés, es una multa que está calculada en función al capital adeudado del 931. Y ustedes van a decir, pero entonces, Tamara, ¿para qué lo traes en este tema? Insisto, cuando ustedes tienen la intimación, les dice que tienen que presentar, pagar el 50% la multa, pagar la deuda de capital e intereses y que estén al tanto de esta RG. ¿Cuándo lo tienen que hacer? Dentro de los 15 días hábiles administrativos. ¿Desde cuándo? Desde la fecha en que fueron notificados. ¿Y cuándo fueron notificados? Ah, no sé, no sé, está en el domicilio fiscal electrónico. Yo no lo abrí. Yo por las dudas vi la palabra notificación y dije, yo no lo abro y si no lo abro, entonces no me doy por enterado. Bueno, no, lamentablemente les quiero avisar que no es así, que la intimación que llega hoy, si yo no la abro al lunes siguiente, por más de que el mail aparezca cerrado, al lunes siguiente Arca los da a ustedes por notificados. O sea, por más de que vean el mail cerradito, a Arca no les interesa. Van a tener que regularizar lo que no quisieron leer, porque a veces uno dice, yo espero un rato y no lo leo. Distinto es que sí, si les llega, no sé, algo un lunes, quieran esperar para que desde la fecha de notificación corra el plazo. Pueden ser 3 días más, 4 días más. Recomiendo que estén al día con el domicilio, porque ahí va a llegar absolutamente todo. Como conclusión de estos artículos que aparecen en la intimación, es importante entender que no es que me aplican uno u otro cuando hablo de temas previsionales, es decir, del 931. Me pueden aplicar los dos, porque una multa es al deber formal, que es el artículo 38 por no haber presentado el 931, y otra cosa es una multa por haber pagado tarde.
¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, les traje un caso real para que lo vean, pero complicado, porque fue justo en el periodo en que estaban implementando los sistemas. Por ahí viéndolo con un caso real, con fechas reales, lo pueden por ahí materializar o visualizar distinto. Tenía que presentar este consorcio el 9 de enero, vencía una declaración jurada de retenciones, ¿sí? El 9 de enero. No la presentó. El 10 de febrero le llega al domicilio fiscal electrónico un recordatorio. Eh, este es el caso, tenemos una resolución aparte de todo esto que decía, ¿se acuerdan? Como estábamos implementando los sistemas, vamos a dar 20 días más para poder empezar con las intimaciones formales. O sea que acá, en este caso, este consorcio era segmento 3. Segmento 3 tenía 30 días desde el recordatorio hasta la intimación, 15 días más para pagar. ¿Ok? El tema es que en este caso nos agregan los 20 días transitorios que ellos mismos dan por poner en marcha este sistema automatizado. El 9 de abril llega la intimación formal directamente. Ustedes ven que del 10 de febrero al 9 del 4 hay más de 30 días, pero están metidos los transitorios, los 20 días transitorios. Y esta es una directo, ¿no? Es real, obviamente que se taparon datos por un tema de información de terceros que uno no puede revelar, pero la misma intimación arranca diciendo que nos va a dar un plazo dentro de los 15 días de recibida. Por eso hay gente que dice, yo no te leo el mail, por ende yo no la recibí. No, ya eso ya sabemos, ya aprendimos hoy que eso no corre. Y nos dice, presentar y o pagos omitidos más intereses resarcitorios que puedo acceder a la reducción del 50% que marca el artículo 38. En la misma intimación nos ponen que la multa automática para ese periodo es 440.000 en la misma intimación. Pero me están diciendo, accede al beneficio, ¿sí? Pero pagame todo, presentame todo, con interés, todo. No tiene que haber, tiene que haber cero. ¿Cuándo? Dentro de los 15 días desde la notificación, desde que vos recibiste este papelito. 15 días hábiles, administrativos. Por favor, recuerden, porque por ahí apuran y llegan. ¿Sí? Hábiles administrativos. Esta es una intimación real, así es como llega. ¿Qué es lo que ustedes tienen que, de alguna manera, tatuarse? ¿No? Es decir, listo. Que la infracción nace, es decir, aparece al día siguiente del vencimiento. O sea, no presenté al día siguiente, la infracción está, ya está. No puedo ir para atrás. El beneficio nace también con la notificación, que ojo, ARCA puede o no notificar. ¿Ok? La segmentación que se habla, esta palabra de segmentación, que yo les mostré dónde buscarla en ARCA, lo único que hace es ordenar el circuito interno de ARCA. No perdona multas, no hace nada de todo eso. Es como un tema interno que tiene ARCA. Y si tenemos un tema de 931, prestemos atención que no nos hayan impuesto multas por pagar tarde. ¿Qué quiere decir esto? Si van a pagar tarde el 931, traten de que no sea más de 10 días.
Si se fueron al tacho, porque no, el consorcio no tenía plata, no pudieron pagar lo que haya sido, bueno, traten en lo posible lo que es sus 931 seguridad social, meterlo en un plan de pagos. Por lo menos esa parte que es la que Arca me puede intimar y por la que Arca me puede imponer esta multa por mora. ¿Sí? Tratemos de pensar en las herramientas que tenemos. ¿Es real que a veces los consorcios no tienen plata? Sí, obvio que es real. Es real que a veces nos alcanza para pagar un poquito y un poquito. Sí, es real. Pero si nosotros conocemos, podemos tomar mejores decisiones. ¿Sí? Si nosotros conocemos de esto, de decir, bueno, tengo plata, pago la obra social. No, la obra social no me va a multar por pagar tarde. ¿Ok? No voy a tener una multa. Tengo los intereses, pero no me va a multar. Regularicemos esto que me puede salir más caro, ¿ok? Por ende, por las dudas, segmentación es interno de ARCA. A ustedes les interesa el artículo 38. ¿Desde cuándo empieza, sí, a poder el consorcio regularizar esa multa al 50%? Y como muy importante, pero muy importante, porque todo esto se enteran en un solo lugar, que es el domicilio fiscal electrónico. No hay otro lugar para hacerlo. No hay notitas, lo único que hay es domicilio fiscal electrónico. Bueno, desde ya, muchas gracias. Estoy obviamente, Steffi, no sé cómo están las preguntas, porque al compartir pantalla dejé de ver, No, pero solo en si el hay chat alguna. preguntaron si se tiene que pagar en efectivo la reducción del 50%. No sé si querés contarles a todos, que yo no contesté así, todos escuchaban cómo se tienen que pagar las multas. Claro, las multas, no, las multas en efectivo no va nada de Arca. Ya hace muchos años que no se paga nada en Arca. La manera de pagar la multa es a través de un BEP, ¿sí? Como pagan el BEP de un interés tardío de alguna declaración jurada. Lo único que tienen que saber es que tienen que poner el concepto multa automática, que es el 140. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir a un caso. Resulta que me impusieron la multa del periodo diciembre 2025 de las cargas sociales. Entonces, el BEP me pregunta, bueno, ¿de qué impuesto? 301. ¿Qué concepto? Bueno, el concepto en ARCA es declaración jurada. Para todo el concepto de declaración jurada, el concepto tiene un número que se llama 19 o 019. ¿Y cuál es el subconcepto que querés pagar? La multa. ¿Qué numerito es la multa? 140. También ahí están haciendo unas consultas, Sí, ahí Steffi te las lee, pero hubo bastantes participantes que se sumaron un poco más tarde, más o menos unos 10 15 minutos. No sé si querés repasar un poquito lo del principio, no sé si dijiste algo que por ahí después no se repitió, como para que todos, de paso reforzamos. obvio, Sí, Sí, obvio, no igual hay les ningún. aclaramos que el webinar igual se lo vamos a mandar por mail porque está está grabado. grabado, así que también como para que se queden tranquilos por eso, pero bueno, dale también si querés. Igualmente, lo que voy a hacer otra vez, que lo tengo así a mano rápido y después si quieren vuelvo un chiquitín, no hay problema, no hay ningún problema, es cómo buscar la segmentación que está como muy escondidita en Arca. Entonces lo tienen también en el video, pero a veces en el visual es más rápido. Así que comparto si les parece esa partecita ahora y después volvemos. Como les dije yo en su momento, esta es mi página de Arca. O sea, yo entré con mi quit y mi clave. Y una vez que entro, voy a buscar lo que denominamos sistema. Estoy adelantando el video para ir directo al tema. Vamos a buscar en donde dice qué necesitas. Bueno, quiero ir al sistema registral. Dentro del sistema registral yo estoy solita, porque no tengo consorcios dado de alta, pero ustedes sí. Esperen, voy a pausar y voy a ir más para atrás. Ustedes sí tienen consorcios dado de alta, o se supone que deberían tener a sus consorcios dados de alta en el sistema registral. Porque acá
es donde van a poder ver exactamente todo lo que le pasa a ese consorcio. Es como la ficha médica, yo siempre digo lo mismo. Esto es la ficha médica del consorcio. ¿En qué están dados de alta? ¿Desde qué fecha? El tema de los domicilios fiscales y legales, que esto es nuevo, si quieren se los adelanto. Datos registrales jurisdiccionales es un apartado nuevo que hizo ARCA para que ustedes confirmen los domicilios, porque si no los confirman, también hay multa por eso. ARCA vino a imponer multas para todos los costados. Siguiendo con la segmentación. Entro con mi quit y mi clave. Voy a sistema registral, cliqueo consultas y voy a datos registrales, el primero de todo. Dentro de datos fiscales, en sistema de control, se van a encontrar con algo que dice segmento, ¿sí? El segmento 3, en mi caso, a mí me dan 30 días desde que Arca me hace un recordatorio para ponerme al día con lo que omití, para que luego me llegue la intimación. Se supone que si yo hoy fui recordada a través de Arca, que me dice, te olvidaste de presentar un 931 hoy, dentro de 30 días, se supone que si Arca quiere, me puede intimar a que presente, pague el 50, pague el capital omitido con más los intereses. ¿Sí? Esto es un poquito lo que tenemos que entender de lo que es segmentación. Es más interno para ellos que para el contribuyente, ¿ok? Al contribuyente lo que le interesa saber, que son ustedes, es que si yo no presenté algo, puedo pagar al 50%, presentar la declaración jurada y ahí termina. Si me llega la intimación, tengo 15 días, si me llega la intimación, tengo 15 días para presentar, pagar la multa del 50%, pero me meten lo material. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener que pagar la deuda de capital con más los intereses. Eso es un poquito la diferencia. Genial, gracias. También, Consejo, perdón, perdón. consejo. Cuando ustedes ven que ya un día tarde presentaron la recomendación, para los que no conocían el tema, esto de la reducción de multa siempre existió. Lo que pasa que antes, en una multa de 400 pesos, nadie era más caro generar un BEP aparte para pagar el tercio de la multa que generar el beneficio. La gente pagaba el total de la multa y ya está. ¿Existía? Sí. Hoy también existe esta reducción de la multa, es decir, este beneficio. Lo que pasa es que acá es significativa la multa, entonces está todo el mundo tratando de generar esa reducción. Entonces, paguen la multa, el 50 y presenten. Si ya fueron intimados, revisen las fechas. 15 días hábiles desde la notificación. 15 días hábiles, ¿sí? Bien, Bueno, hay una pregunta en el chat y bueno, Gustavo que está levantando la mano, primero voy a decir la del chat. Dice, ¿se puede pagar en plan de facilidades la multa? sí se puede. Hoy por hoy, el único plan vigente es 12 cuotas. Salió hace 2, 3 días un pedido del Consejo a ARCA que vuelva el plan de pagos que se fue, que era el de 60 cuotas. Están pidiendo que por favor vuelva. Así que estén atentos porque lo más probable es que vuelva. Bueno, Gustavo, ¿querés hacer la pregunta? Sí, cómo no. Hola, Tami, ¿cómo andás? Hola Gustavo, ¿cómo te ¿Todo va? bien? ¿Todo Vos, un gusto bien? verte. Mira, tengo un caso, un problemón. Nosotros hace 4 años estamos en un consorcio, nos intima la obra social Osperí, Suter, Fateri, que las anteriores, eh, falta de pago, falta de presentación de años del 16 al 21. Entonces, no hay ninguna parte que yo haya encontrado que ARCA
Arca había intimado en algún momento al consorcio, ¿sí? Entonces, por un lado los tengo a los de Prosperidad para que paguemos a ellos más la multa, pero por otro lado, Arca, o lo que era la vieja FIP, nunca intimó a un pago de multa. ¿Qué se hace en estos casos? Porque me dan plazo hasta fin de mes. Ok, a ver, voy a tratar de ir desarmando la pregunta, Gustavo, y está buena, mira, está muy buena tu pregunta porque puede traer consultas de qué hago si presento algo viejo, ¿no? ¿Qué me van a imponer? Prefiero decir, bueno, calculame de oficio, no te presento nada, ¿qué hago? Bien. Primero en principal, lo más probable es que como sea algo muy viejito, vos no tengas información de las intimaciones o notificaciones que te hayan llegado de Arca. Un segundo, te interrumpo. Sí. No solo eso, no tenemos ninguna información de las administraciones anteriores. Solamente nos habían dado el libro de actas en su momento. Ok, bueno, eso es más allá, porque lo Mm. que no nos dieron, no vamos a Bueno, poder hacer nada. Vamos a tratar de buscar información que sí está en Arca. En sistemas de cuentas tributarias hay un lugarcito que se llama incumplimientos. Ahí podemos encontrar notificaciones antiguas. No creo que estén del año 16, 17, no creo. Primero en principal porque del año 16, dependiendo qué periodo, está prescripto, ¿ok? claro, O son sea, 10 tenemos años, que... ¿Eh? son los 10 años. 10 más uno, en Ah, 10 realidad. más uno. 10 más uno. Entonces, primero tenemos que mirar prescripción. Después tenemos que mirar si tenemos notificación. Si no tenemos notificación, el artículo 38 no es que cambió la escritura del cómo va a actuar para imponerte una multa. Esa ley de procedimiento está hace un montón. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más probable es que si vos entras al sistema de cuentas tributarias, si te correspondía presentar el 931, porque por ahí hubieron bajas de empleados, pero el SUTER te va a intimar todo, no importa, pero por ahí hubieron bajas de empleados, lo más probable es que la multa de los 400 pesos esté, o, y depende cómo entras al sistema de cuentas tributarias y cómo te funciona en ese momento. Puede pasar que donde dice DDJJ diga N/P, que es que no está presentada. Dice eso. Bueno, ahí hay que presentar, evaluar primero si había empleados, por ahí hay que presentar en cero. La multa te va a quedar en esos 400 pesos viejitos, ¿sí? Por ahí no hay empleados, hay que hacer todo un análisis, pero te digo situaciones. Si alguien está en una situación que tiene que presentar un 931 viejito, la multa que está ahí es la de los 400 pesos y yo les recomiendo que la paguen cuanto antes, porque en este país, que se supone que no hay retroactividad de leyes, nunca sabemos si no hay retroactividad de leyes, ¿sí? Lo vimos en Mm, materia laboral en su momento, o sea, tratemos de esas mm, cositas que aparecen en el sistema de cuentas tributarias, ir sacándolas, ¿sí? Limpiándolas para que después bien. no se transforme en un 440. Ok. Hiciste mucho hincapié en una parte, no hay presentaciones o tardías, en el 302 o en el 301, si no recuerdo mal, 301 y uno y 351, que es 351. Y pero, ¿qué hacemos con la obra social? Perdón que te llevo para el lado del sur, o los llevo, perdón a todos. Pero ¿qué hago con esa gente? Porque esa gente está incisiva, pidiendo la diferencia. Hay una señora que trabaja 4 horas de la hora social, sobre que se pague sobre el encargado sin vivienda. ¿Está bien?
Sí, nosotros, Yo Gustavo, lo hago a eso. Ahora, perdón que te interrumpa. Ahora, los demás no puedo de ninguna hicimos cálculo, no lo podemos saber si lo hicieron los demás administradores sobre ese caso, y me encuentro un poco como que no se los puedo pelear a ellos. Decir, che, mirá, esto sí está bien, porque cuando entro a ver el historial del 931, claramente, cuando yo busco la remuneración 4 y la 8 si no recuerdo mal, no está sobre el encargado sin vivienda. Y los tipos nos están intimando que cancelemos. Y en el 931 hay una melange, dicen no presentado, presentación claro, eso, tardía, no Gustavo, pago. claro, eso es un tema netamente de obra social. No juega la ley 11.683. Te invito a que veas el webinar que di el mes pasado acá en AdminProp, que hablamos Sí, justamente de todo lo que es inspecciones sindicales con sí, lo respecto vi, a lo la vi. obra social del 50, el pluriempleo, etcétera, porque no. Si querés después, vos tenés mi contacto, lo charlamos, pero no es un tema de acá de lo que es ley de Está bien. procedimiento tributario. No, espero que no te enojes. Pero para seguir la línea de la charla de hoy, que es netamente multas impuestas por ARCA. Todo lo que tenga que ver con obra social, hay Con obra mucha social. tela para hablar y con gusto, si AdminProp lo solicita una nueva charla y una nueva reunión, saben que estoy acá a disposición para estar nuevamente explicando el tema. Sí, perdón. Así que, no, por favor, tengo confianza, te conozco, Gus, hace muchos años, así que tengo confianza, pero para que no nos vayamos del tema, que por ahí hay alguien que quiere consultar, y si no, después yo te hablo en privado, no hay Hablamos. ningún problema. Si alguien quiere consultar con este tema en particular, si alguien tiene algún Tami, caso, sí, Gracias, dame un beso. un beso. ¿Quién me Tami, yo habló? tengo una consulta, Tati. Tati. ¿Qué pasa, no? Si no nos intiman, entonces nosotros vencía el día 9/9/31. Lo presento ¿El el 9 de 10. qué? Como sé que presento, supongamos que el vencimiento de mi 9/31 era el 9 del mes que estaba presentando. Y lo presento el ¿El día 9 de siguiente. ahora? Sí, supongamos que yo me vencía el 9/4, la presentación del 9/31 de marzo. La presento el 10, yo ya sé que está vencida. Entonces pago el 9/31 porque tenía dinero, pago el 50% de la multa y continúo trabajando. Me olvido del tema. Sí. No sé si hubo un caso que haya llegado una intimación cuando ya haya habido un pago del 50% en el plazo establecido, o todavía no hay No, evidencia al es que no te respecto. va a llegar la intimación. Si Ah, vos ok, llamaste, la intimación no llega. La intimación te va a llegar en el momento en que en el reloj de arca, ¿no? En el circuito que ellos tienen, haya pasado el plazo de la segmentación entre la fecha del recordatorio y los días que te tocan. Si te recordaron, lo que pasa es que no, hay una realidad, no siempre llega el recordatorio, no siempre llega la intimación, por eso hay veces que uno dice, pagá el 50 y fíjate después en el sistema de cuentas tributarias que va pasando. Pero al mismo tiempo, hay casos que aparece dentro del sistema de cuentas tributarias ya la multa impuesta por 440.000 pesos. ¿Sí? sí, Por es así. eso lo que nosotros recomendamos es, si estás dentro de los primeros 15 días en que vos te das cuenta que no presentaste, y todavía no te llegó nada, paga el 50. Ok. El 50 pagalo. Y de última, si llega a haber algún reclamo, se hace una Ahí pagarás presentación la con un descargo. diferencia. O pagarás la diferencia si corresponde, ¿no? Hay que Ok, analizar días hábiles de lo que tenga que ver con la ley de procedimiento tributario.
días corridos de la parte de segmentación, pero que la segmentación a mí no me da un beneficio. Lo que en todo caso es para Arca es esta postura de estar esperando a que se te termine el plazo a ver si te intimo o no te intimo. Porque el artículo 38 arranca con podrá. Ok, no Podrá. esperemos la intimación, no esperemos el recordatorio, paguemos si está vencido el 50% y Exactamente. Exactamente. El perfecto. código de la Gracias, Tami. multa, por las dudas, el código de la multa es 140, ya sea para el 100 o para el 50%. Lo que ustedes tienen que poner correctamente es el importe, ¿sí? Ahí van a poner o 220 o 440. El Perfecto, código de bueno, multa gracias, Tami. es 140. No, de nada, Tati. Bueno, ahí hay otra pregunta también que yo ya la había contestado, pero bueno, la volvieron a preguntar, así que la decimos en voz alta. El B del Obvio. 931 que venció el 10 del 4 y se pagó hoy de 16 del 4, ¿tiene multa? Sí, la multa está. ¿Sí? Miren, es súper importante esto. Vamos a verlo desde el inicio. Es súper importante. Voy para atrás. Omisión de presentar la declaración jurada en término. Tengo sanción. La sanción ya está. ¿Cuál es la sanción? Una multa. ¿De cuánto? De 440.000. Uf, ¿no hay algo? ¿No hay un ayudín por ahí que me pueda salvar de esto? Sí, hay. ¿Y cuál es? Y bueno, para tener una reducción de ese 50%, presentame la declaración jurada que no presentaste, paga la multa el 50%, ¿sí? Y acá dice dentro de los 15 días desde la notificación, pero que puede no haber notificación. Si no tienen notificación, presentan y pagan la multa al 50%. Si después les cae la notificación, les va a decir que por favor paguen el capital no pagado con más sus intereses, que son las viejas y actuales, porque siguen estando, notificaciones de Arca que dice, usted debe el capital del código 301 y 351 que venció tal fecha por tal monto. Esa también es una notificación, es una intimación que tiene fecha de corte, que los invitan a regularizar. Es una intimación. Lo que no hay en esa intimación es una quita, es una bonificación, porque ahí ya están intimando lo material, lo que ustedes deberían haber pagado. En cambio, si era una, no, voy a ver si puedo mostrarles. Primero voy a abrir yo la notificación para que no se vean datos que sean propios del administrador y les voy a mostrar cómo es una notificación para que la diferencien. Ahí está, ahí no se ve nada, voy a compartir. Esta es una notificación, ¿sí? Perdón, una intimación. Y dice que no ven en los registros la presentación que tenía que darse en un plazo, en un vencimiento determinado. Se lo intima para que dentro del plazo de 15 días de recibida la presente, y en este caso son 15 días hábiles, porque así lo dice la ley de procedimiento tributario, presente, regularice su situación, efectuando las presentaciones correspondientes y o pagos omitidos, porque puede ser que sea una declaración jurada en cero, entonces no hay pago y no hay interés. Pero si es un 931 con importe, bueno, presenta, paga el importe que dejaste de pagar, con más los intereses que correspondan.
sin perjuicio de las multas derivadas de la aplicación de la 1566 en los casos a que se refieren del 931. Es decir, yo hoy te voy a aplicar esta multa, lo que no significa que mañana venga y te aplique otra, ¿sí? Porque son dos multas distintas. Continúa y dice, en el caso de haber efectuado las presentaciones y o pagos mencionados, desestimar. Desestimar. Pero fíjate si en el sistema de cuentas tributarias tenés todo esto bien registrado. Te dice, haz el trabajo, entra y fíjate si esto está bien. Se le informa asimismo que la falta de cumplimiento de esta intimación lo que hacen es entrar en otra norma de procedimiento que pueden iniciarte un sumario. ¿Ok? En caso de tratarse de la falta de presentación de la declaración jurada a su vencimiento, se le informa que de cumplimentar dicha presentación dentro del plazo indicado en el primer párrafo, 15 días, primer párrafo, 15 días, la multa abonándola en el citado plazo, la multa, solo la multa, se reducirá a la mitad y no constituirá antecedente infraccional. ¿Se entiende? Acá está súper claro. Si yo voy más abajo, hasta acá, voy a dejar de compartir porque si no se va a ver el dato del contribuyente y no quiero, pero si yo voy a primero bajar, ahí está. Y ahora, perdón, esta desprolijidad, pero entiendan que son datos confidenciales y no los puedo compartir. Si yo voy a la partecita de abajo de la intimación, dice, el tema fue por una retención, el concepto es la multa automática. ¿Cuánto me ponen? 440.000. Yo lo veo los 440.000, dice 440.000, pero al mismo tiempo me dicen que si yo esto lo regularizo dentro de los 15 días, logro tener el beneficio del 50%. Por sí solo, no. Acá en esta intimación se mezcla el deber formal y el material. ¿Qué quiere decir esto? Presente y pague, las dos. Pague el capital de lo que tiene que presentar, presente lo que tenga que presentar y págame el 50% de la multa. ¿Se entiende? Por ahí acá en una simple intimación se logra ver mejor cómo es el circuito. Genial, gracias, Tami. Igual lo que preguntaban era si el pago lo hacían más tarde y no la presentación. O sea, hacen la presentación bien y si el pago lo hacen más tarde, si le aplicaban la multa. Esa era la pregunta. No, la multa por la RG 1566, que es multa por mora, que pueden aplicarte y que también es una intimación. En ese caso, la intimación te va a decir que debes la multa por mora del periodo tal y tal del concepto 301, pero no es una multa del artículo 38. Acá estamos hablando de las multas por no presentar declaraciones juradas de cualquier índole, que sean declaraciones juradas determinativas. ¿Qué quiere decir esto? Declaraciones juradas que dan importe a pagar. Puede que sí, puede que no, pero no son declaraciones juradas, por ejemplo, informativas. No sé si se acuerdan, el famoso régimen informativo de pago de expensas no entra por este artículo. Entra por un artículo mucho más heavy. Las multas pueden llegar a millones. Millones, hablo millones, millones, millones de pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una declaración jurada informativa. Las declaraciones juradas determinativas, perdón, que dan importe a pagar,
que es el caso de un 931, un IVA, retenciones, todo lo que tenga que ver con lo monetario, la multa es 440.000 y está arreglado en este artículo 38. ¿Sí? ¿Quedaron muchas dudas? No, yo ahí ya estuve respondiendo, te estuve avisando, así que creo que ya estaría. Igual si tienen dudas, se pueden contactar por mail con nuestro equipo y le vamos a estar llevando las preguntas a Tamara, así que por eso no se preocupen. Sí, así que si no tienen más Exacto. dudas, podemos dar por finalizar el webinar. Gracias, Tamara, por No, estar acá por con favor, gracias nosotros. a ustedes. Gracias a ustedes, como Gracias a todos los siempre. participantes y no se olviden del próximo webinar que va a ser el jueves que viene, 16:30 a 17 de facturación. Así que los esperamos. No sé si Gabriel querés decir algo antes de No, finalizar. no, justamente eso, que los esperamos para el próximo webinar y agradecerle siempre a Tamara. Por Así favor, que a bueno, gracias disposición a lo que todos. necesiten, como siempre. Seguimos en contacto. Bueno, muchas Un gracias a Chao, todos. abrazo. chao. Gracias, Tamara. Chao, chao. Chao.